Hola a todos, buenas noches. Buenas noches, Mujita. Magister, ¿Qué buenas tal? noches. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a esta clase encuentro de la semana número 2. La semana pasada tuvimos la primera sesión, solamente pudimos dar una por las actividades que les había comentado que me asignaron y también por el feriado. Entonces hay una parte de los contenidos de la semana uno que debemos complementar el día de hoy. También dejaremos un tiempo en esta sesión para poder atender a las preguntas que puedan tener con respecto a la tarea de la semana uno que aún está pendiente. Y el material que estamos siguiendo, como siempre, está en la sección de aprendizaje de clase en cada semana, solo que como en la semana uno y semana 2 se ven dos subtemas distintos, estos son los que están aquí en este material de diapositivas que tienen como tema Introducción a la comunicación satelital. Aquí está el subtema uno y el subtema 2. De la sesión que tuvimos en la semana pasada, como les mencioné, avanzamos con parte de estos contenidos de la semana uno, especialmente nos centramos en lo que eran los ejercicios y hoy sí voy a ahondar un poco más en lo que es la parte teórica de órbitas satelitales, características de las órbitas y clasificación. Antes de continuar, tal vez tienen alguna pregunta. Inge, yo tenía una consultita, pero era un ejercicio sobre el deber. Sí, al final, Patricio, dejamos un tiempo para revisar esos ejercicios. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Edison. Edison Cordones. Sí, sí, Tiene una pregunta. sí. De mi parte no tenía habilitada el cuestionario de la semana 2. No legalizó su matrícula aún. Ya estaba ya. Lo que pasa es que si no tienen legalizada la matrícula, entonces yo no puedo saber a qué paralelo pertenecen y por eso no les deja acceder. Pero yo creo que sí está en un grupo. Esos cuestionarios cortos, en todo caso, recuerden que solo son de repaso si no los hicieron por este tipo de cuestiones que les comento. No hay problema, no pondera la calificación. Pero déjeme revisar en qué paralelo está aquí. Sí está, Edison Cordones, paralelo B. Solo que la última vez que he accedido al curso ha sido hace 19 horas, por eso no ha podido ver la actualización. El cuestionario cerraba hoy, ¿no? 6 de la tarde. Sí, Sí, como le digo, estará pendiente de los siguientes, cuestionario 3, 5, 6 y 7, que también estarán habilitados. listo, gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces continuemos. Esto ya revisamos alguna parte, la parte introductoria de las órbitas, los tipos de enlaces que se pueden implementar en función de la topología de red. Las topologías de red ya son específicas en función del escenario del servicio que se vaya a implementar. Pueden ser punto a punto, punto multipunto. Incluso con redes VSAT pueden tener topologías en tipo malla, tipo estrella. Como digo, esto es en función del servicio. Esta tabla la habíamos revisado como la clasificación de las bandas de frecuencia que se utilizan en comunicaciones satelitales. Esta nomenclatura que tienen acá es porque son bandas de microondas. Entonces, la ITO como tal establece que estas bandas sean específicas para su uso en sistemas satelitales. Hay algunas bandas que son restringidas para uso civil, como la banda X, y las otras aquí tienen cuál es el uso que se tiene o se les da en función de la aplicación. Por ejemplo, las bandas C y banda KU les decía que se utilizan para TV satelital. La banda KU
K se utiliza para internet satelital. Aquí lo que pueden ver en esta columna son los sistemas en los que se usa. Otros, por ejemplo, comunicaciones móviles con por satélite, etcétera. Esta fórmula la vimos y es una fórmula clave para que puedan hacer la tarea de la semana 1. En esta fórmula se establece cómo calcular las pérdidas de espacio libre en función de la frecuencia y de la distancia. ¿Recuerdan en qué unidades deben estar la frecuencia y la distancia aquí? La frecuencia en gigahercios y la distancia en kilómetros. La distancia en kilómetros, ¿ok? Esto les da las pérdidas en decibelios, que son pérdidas, recuerden, solamente de espacio libre. Había otra fórmula que también les había mencionado. En cambio, en vez de esta constante 92,45 es 32,45 más 20 logaritmo de frecuencia por distancia. Aquí la diferencia es que la frecuencia se la reemplaza en megahercios y la distancia es igual en kilómetros. Con ambas fórmulas llegan al mismo resultado. Evidentemente, deben hacer la conversión necesaria en función de la fórmula que quieran utilizar. Si recuerdan, las fórmulas están adaptadas para reemplazar en esas unidades. Suele ser un error común hacer una conversión cuando esta fórmula ya está adaptada para poder hacer la sustitución en estas unidades. Estos dos parámetros que ven aquí, en función de la fórmula que usen, son constantes. A la fórmula anterior que calcula las pérdidas de espacio libre se le añaden pérdidas adicionales, como ven aquí, por lluvia, por ruido térmico, por que las antenas no están bien apuntadas, por obstáculos, absorción atmosférica, que es lo que indica aquí en estas curvas en función de la frecuencia. Esas serían las pérdidas adicionales que se deben considerar. Sobre las órbitas satelitales, esto no les había detallado, pero hay dos clasificaciones que se pueden dar. Una clasificación es en función del ángulo de inclinación que tiene la órbita satelital. Aquí ustedes pueden observar la órbita o las órbitas ecuatoriales, porque no es que solo hay una, sino que pueden haber múltiples órbitas ecuatoriales. Las órbitas ecuatoriales son las que tienen latitud cero. En cambio, luego están las órbitas inclinadas, que son órbitas ya que tienen un ángulo diferente de inclinación, como indica en este gráfico. Y en función de eso es cuando ya se van configurando diferentes constelaciones de satélites. Por ejemplo, la constelación de satélites GPS tiene entre 24 y 30 satélites que están distribuidos en 6 órbitas inclinadas. Se colocan en diferentes órbitas de forma estratégica para que se pueda tener conexión al menos 3 satélites con algún receptor en la Tierra. Con eso se hace el proceso de triangulación para poder obtener las coordenadas de latitud y longitud que ustedes obtienen cuando activan el GPS. También existen las órbitas polares que se llaman así porque son específicas para poder dar cobertura a los polos de la Tierra. Esa sería una clasificación. Sí, recuerden que pueden haber múltiples órbitas ecuatoriales, o sea, serán múltiples porque tendrán diferente altitud, ¿verdad? La latitud será 0 grados, pero pueden tener diferente altitud con respecto al nivel del mar. Las órbitas inclinadas también son múltiples porque pueden tener diferente ángulo de inclinación y también pueden tener diferente altitud. Eso es algo a tenerlo en cuenta. Ya veremos más adelante en un tipo de órbita ecuatorial que se conoce como la geoestacionaria, la cual es única. Solamente hay una órbita geoestacionaria. La otra clasificación, en cambio, se da en función de la altitud a la que se encuentra la órbita con respecto al nivel del mar. Entonces aquí tenemos los 3 grupos que mencionamos, las órbitas LEO, órbitas MEO y la órbita geoestacionaria. Si se fijan aquí, les dice órbita geoestacionaria aproximadamente 36.000 kilómetros sobre el nivel del mar.
la órbita o las órbitas geo, porque aquí habrán varias en este rango de 10.000 a 12.000 kilómetros. Y acá también hay un rango que creo que está en la siguiente diapositiva, porque no es que solo hay una órbita baja, pueden haber múltiples órbitas que se las considera órbitas bajas, sí, a distinta altitud en un rango que ya está establecido. Entonces, esto nosotros lo vimos en la sesión anterior, que mientras más baja sea la órbita, menor será el retardo o la latencia de la señal, lo cual es importante para servicios en tiempo real. En órbitas bajas se reduce el retardo por el hecho de que el recorrido de la señal es menor. En órbitas bajas los satélites trabajan en equipo porque, claro, un solo satélite tiene menos cobertura. Mientras más bajo esté el satélite, tendrá menos cobertura de la Tierra. Por lo tanto, para poder lograr una cobertura global, como lo tiene, por ejemplo, la constelación Starlink para Internet de banda ancha, se requiere interconectar miles de satélites, que justamente es la constelación Starlink. Eso significa que los satélites trabajan en equipo. Y luego en órbitas medias, los que están un poco más alto, los satélites trabajan en relevo. Así también trabajan parte de algunos satélites de Starlink, porque quiere decir que primero con un receptor en tierra tienen conexión unos satélites y luego, como se están desplazando a una velocidad diferente, velocidad angular diferente a la de la Tierra, entonces otro grupo de satélites tendrá conexión con ese mismo receptor. Ese receptor quiere decir que no siempre estará conectado al mismo grupo de satélites, sino que están en relevo, como dice aquí. En cambio, los satélites de órbita geoestacionaria trabajan de forma individual. Aquí están los satélites Amazonas, Galaxy y otros que se utilizan para un servicio tradicional que es el de TV satelital. En esta órbita, el retardo es significativamente mayor, lo habíamos calculado, más o menos 240 milisegundos. Si consideramos 36.000 kilómetros, nos queda 240 milisegundos. Pero noten que esos 36.000 kilómetros son si es que el satélite está justo debajo de la estación terrena. Se hagan de cuenta que un receptor está justo debajo apuntando su antena hacia el satélite. Entonces ahí el recorrido es 36.000 de ida y 36.000 de vuelta. Pero lo normal sería pues calcular la distancia exacta que recorre la señal en función de la posición relativa de la estación terrena con respecto al satélite. Sería más de 36.000 kilómetros el recorrido de la señal. El hecho de que trabajen de forma individual quiere decir que no están necesariamente interconectados a estos satélites, tienen mayor cobertura, como veremos más adelante, porque están colocados a mayor altitud. Con 3 satélites geoestacionarios se puede cubrir el 100% de la Tierra. En cambio, mientras más bajos están, se requieren miles de satélites para lograr cobertura global. Ya, aquí pueden ver esa clasificación. Satélites LEO, satélites MEO, satélites GEO. Aquí están los rangos que les mencionaba para las órbitas LEO, órbitas MEO. Cualquier órbita en esos rangos son consideradas LEO o MEO. En cambio, la geoestacionaria solo ven un valor aquí porque es única, 36.000 kilómetros sobre el nivel del mar. Esta órbita geoestacionaria es una órbita en la que la velocidad angular del satélite en esa órbita es igual con la velocidad angular de la Tierra. Ya veremos por ahí una animación. Quiere decir que si ustedes apuntan adecuadamente una estación terrena hacia ese satélite, siempre van a estar apuntando en la misma dirección. En cambio, en los de acá hay más tiempos orbitales, como ven aquí abajo, en los que recorre la Tierra el satélite. Un satélite LEO en promedio, porque ya les digo que esto dependerá de la órbita en la que estén, en la órbita LEO, pero aquí un tiempo medio sería 1 hora 30 minutos. O sea que en un día recorre varias veces esa órbita. En 24 horas, ¿no? Me refiero a cuando digo un día. En cambio, una órbita MEO
En promedio, porque también hay aquí un rango, pero en promedio el tiempo orbital 12 horas. Y en una órbita geoestacionaria debería ser igual al periodo de rotación de la Tierra, que es de aproximadamente 24 horas. Por aquí tienen también información de bandas de frecuencia con las que se trabaja en esas órbitas y ejemplos específicos de constelaciones que están ahora mismo funcionando. Por ejemplo, la constelación Iridium es una constelación para el servicio de telefonía móvil satelital. Son 66 satélites que están a 772 kilómetros de altitud. La constelación Navstar, 27 satélites a 15.000 kilómetros, son satélites MEO. Y aquí en geoestacionario podemos mencionar la constelación Intelsat, donde están los satélites que se utilizan para televisión satelital. Sí, como ven, el dato de los 36.000 kilómetros es una aproximación porque la distancia más exacta con respecto al nivel del mar es de 35.678. Incluso aquí está redondeado. Sí, para cuestión de cálculo, si es que no tienen otra información, si es que no les dicen el enunciado otro dato, pues trabajaremos con 36.000 kilómetros. Ok, veamos un poco más de características. Las órbitas Leo, las que están más bajas, son por ejemplo las que se utilizan con órbitas polares. Los satélites Leo tienen órbitas polares. Este es el rango de distancia que veíamos antes. Y la velocidad, recuerden, a la que se desplaza o la que orbitan los satélites también varía en función de la altitud a la que se encuentran. Aquí tienen ese dato. Un sistema Leo tiene una cobertura mundial para la telefonía celular. Aquí el tiempo de propagación ida y vuelta de una señal es menor que 20 milisegundos. Nosotros lo calculamos en la sesión anterior, nos quedó para 800 kilómetros, poco más de 5 milisegundos de latencia. Si comparamos eso con los 250 aproximadamente milisegundos en una órbita geo, pues vemos que es una diferencia significativa para servicios en tiempo real. Los satélites MEO que están un poco más arriba de los LEO se utiliza, por ejemplo, para geoposicionamiento, observación, defensa. Un ejemplo sería la constelación GPS. Son 24 satélites colocados en 6 órbitas, ¿no? 4 satélites por órbita sería, y que están colocados en órbitas inclinadas también, como pueden ver aquí. Están colocados de tal forma que cualquier receptor en la Tierra pueda tener conexión con al menos 3 de ellos para hacer un proceso de triangulación, aunque en realidad hay un cuarto satélite que se usa para proporcionar información de altitud y corrección de errores. Eso lo veremos en la parte final que tiene que ver con servicios satelitales. Y luego la órbita geoestacionaria que les menciono, o GEO es la abreviación. Es una órbita, por eso es que solo hay una, en donde la velocidad angular de la Tierra coincide con la velocidad angular a la que se desplaza el satélite. Por eso es que siempre están apuntando en esa misma dirección. Sí, por aquí lo dice, parece que siempre están estáticos con respecto a un punto de la Tierra. El recorrido de la señal es de al menos 72.000 kilómetros. Sí, al menos 72.000 kilómetros, porque luego ya dependerá de la posición exacta a la que se encuentra esa estación terrena. No será lo mismo si la estación terrena está en Quito que en Santiago de Chile. El recorrido con respecto a una estación en Santiago de Chile es mayor. No se requieren equipos de rastreo, solo existe una órbita geoestacionaria. A esta órbita también se le conoce como el cinturón de Clark. Con 3 satélites se cubre toda la Tierra porque con uno solo se cubre el 40%. El ángulo de inclinación de esta órbita geoestacionaria es de 0 grados. Sí, o sea, la latitud es de 0 grados. El periodo orbital es de aproximadamente 24 horas y por aquí tenemos un dato adicional de cuál es el radio con respecto al centro de la Tierra, ¿no?
No es lo mismo si medimos la distancia con respecto al centro de la Tierra que con respecto al nivel del mar. Aquí pueden ver el cinturón de Clark. Bueno, no es que solo estos satélites existen, sino que hay más. Aquí pueden ver los Galaxy, los Satcom, Webstar, Anik, Telstar, Comstar, etcétera. Por aquí faltan los Amazonas, por ejemplo. Todos estos satélites que están en este cinturón de Clark o en esta órbita geoestacionaria son los que se usan para servicios no interactivos como de televisión satelital. Aquí en este enlace que ustedes pueden dar clic, les redirecciona a una página donde pueden ver ahora mismo los satélites que están en órbita. Ahí aparecen todos los que están aquí, pero podemos filtrar para que se muestre la constelación específica que quieran ustedes. Hay 4 secciones. Si vamos a la de comunicaciones, aquí pueden ver, por ejemplo, la constelación Iridio, que es una constelación de satélites que se usan para telefonía móvil satelital. Sí, solo son los satélites de la constelación Iridio, 80 en total. Por aquí están los Intelsat. Los Intelsat que mencioné recién son los que se usan para TV satelital. Estos son los que están, miren, en la órbita geoestacionaria, ¿no? Con una latitud de 0 grados. Aquí también pueden notar claramente que los 36.000 kilómetros serían sobre el nivel del mar, en lo que está esta órbita geoestacionaria. Si la estación está justo debajo del satélite, habrán 36.000. Pero si está por acá, como les decía, en Santiago de Chile o incluso ya se va alejando de el Ecuador, entonces la distancia o el recorrido de la señal será mayor. Por aquí hay otras corporaciones, por ejemplo, una corporación que se llama CES, que tiene satélites también en órbita geoestacionaria. Por aquí está la constelación de Starlink, que son 8.400 satélites en órbita para el servicio de Internet satelital de banda ancha. Sí, una constelación también conocida que es OneWeb, 651 satélites. Y si pasamos a otra sección, podemos ver los que se utilizan para el GPS, 32. GPS es la constelación americana. GLONASS es la constelación rusa. Galileo es la constelación de Europa o de la Unión Europea. Beidou es de China. Y si no me equivoco, esta constelación ESVAS que dice aquí es una constelación lanzada por la India. En el siguiente subtema que nos corresponde revisar, tenemos que hacer cálculos para que ustedes puedan tener claro cuál es el ángulo de elevación y de azimut que deben considerar para apuntar a un satélite en función del proveedor, ¿no?, al que quieran conectar. Por ejemplo, aquí si ustedes van pasando el cursor, ven los satélites, ¿no? Los Galaxy 35, Galaxy 19. Por aquí, si vamos a Ecuador, vemos Sky México. No nos muestra el nombre. Arriba aparece la serie nada más como Intelsat. Sí, son de la corporación Intelsat, pero justamente sobre el Amazonas se encuentra eh, una serie de satélites Amazonas, porque no es que solo es uno. En realidad es un vehículo espacial que tiene varios transpondedores.
Ese concepto de transpondedores también lo veremos después. Eso quiere decir que puede haber el Amazonas 5 y otras series que también se llaman Amazonas, hacen referencia al mismo vehículo espacial, o sea que está en la misma posición ese satélite, pero están conectándose a un diferente transpondedor. Esa es la diferencia. No, aquí no lo detalla, pero solo dice Intelsat, que es básicamente la serie de satélites que se utiliza para TV satelital. Ya, entonces, como les digo, los cálculos que corresponden hacer aquí es, dependiendo de la posición en la que está la estación terrena, por ejemplo en Guayaquil, cuál es el ángulo de azimut y elevación para apuntar a este satélite, que obviamente será diferente si queremos apuntar a otro satélite acá. Entonces hay unas fórmulas específicas que vamos a seguir. Tal vez tienen alguna consulta hasta aquí de esto que les he explicado. Dígame, Germán. Buenas noches. Una consulta. ¿Qué Ujú. sucede con los satélites que ya cumplen su vida útil? ¿Cómo los eliminan o qué sucede? Ujú. Los satélites que cumplen con su vida útil, dependiendo de la capacidad, o sea, del tamaño del satélite, pueden pasar a ser basura espacial. Hay una órbita específica en donde se colocan a los satélites que pasan a ser basura espacial, o sea que ya no tienen uso. Y en cambio, si es que es un satélite relativamente pequeño, puede desintegrarse en la atmósfera de forma controlada. Pero hay las dos opciones. Si son satélites, como le digo, más grandes, pasan a una órbita específica. Justamente la vida útil del satélite depende de un combustible que tienen los satélites para poder controlarse desde tierra. Entonces, cuando ya se está culminando ese combustible que activa unos motores, los proveedores se encargan de colocarlos en esa órbita, donde son basura espacial. O sea, estos satélites requieren mantenimiento, supongo que continuo para poder operarlo. Sí, sí, correcto. Están conectados, como veíamos por aquí, a unas estaciones terrenas de control desde donde se hace monitoreo. Se monitorea la temperatura, los transponders que están activos, se pueden activar o desactivar canales. Ustedes, por ejemplo, pueden alquilar un transponder en un satélite, no necesariamente todo el satélite utilizarlo, sino solamente un transponder de ese satélite para algún servicio de datos, por ejemplo, que necesitan su empresa. Entonces, en función de eso, desde tierra se hace esa activación o desactivación mediante las estaciones terrenas de control que están aquí. Desde aquí se activan esos motores que les decía que tienen los satélites para poder corregir posición. Se puede mover ya relativamente a una órbita distinta, como le decía, donde pasa a ser basura espacial. Todo lo que sea monitoreo y control del satélite. Y lo que es seguridad desde los equipos, que yo he visto, bueno, cuando era el boom de la televisión pirata por Ujú. satélite, ahí se hablaba de las seguridades y de los sistemas de codificación. Eh, ¿Nos puede explicar más o menos eso? Y verá, eso lo veremos en el último tema que tiene que ver con TV satelital, justamente. Hay dos formas de vulnerar el servicio, una es IKS, otra SKS. El IKS es con una conexión a Internet porque el contenido que se baja es encriptado. Entonces, si usted accede de alguna forma a esas llaves o claves, que son apenas de 4 dígitos, pero se actualizan constantemente, entonces ya puede tener acceso a desencriptar el contenido. El IKS entonces accede a esas llaves mediante una conexión a Internet. Es un equipo pirata, un equipo IKS. Y la otra opción es un SKS en donde la conexión no es a Internet, sino una segunda conexión satelital a un satélite en el que un proveedor de forma ilícita le ofrece esas claves.
Esas son las dos formas en las que se pueden poner al servicio. Como le digo, lo analizaremos después para que ustedes tengan presente cómo funciona y que tengan claro, por supuesto, que no es legal. Si esos sistemas se dan de baja, porque a la final son servidores que están en Internet compartiendo esas claves, entonces ya no se tiene soporte para el servicio. ¿Listo, Germán? ¿Algo más? John. Dije, ¿qué tipo de combustible utilizan y cuánto más o menos dura? Depende del satélite, pero anteriormente, por ejemplo, una vida media de un satélite era 7 años. Hoy en día, con las tecnologías actuales, estamos hablando de satélites que tienen un tiempo de vida útil de entre 15 y hasta más años. Depende incluso del fabricante. El tipo de combustible que utilizan es un combustible evidentemente especial porque recuerden que un satélite no es que siempre está moviéndose en la órbita gracias a la activación de sus motores, como un avión. Un avión siempre tiene activos sus motores, ¿no? Para poder desplazarse. En cambio, un satélite se encuentra en órbita gracias a las fuerzas gravitacionales. La activación de esos motores es nada más para corregir posición, que son cuestiones que se hacen constantemente. Se activa, se corrige y se desactiva. Y lo último, como les decía, cuando ya se está llegando a a completar la vida útil del satélite, es cuando su última energía o cantidad de combustible que queda es que se utiliza para moverlo a esa órbita, donde ya pasa a ser basura espacial. Y una última pregunta, y curiosidad más que todo. Cuando ¿Mm? hicieron el boom de lanzar aquí el satélite Ujú. Pegaso, ¿en qué Sí, órbita estaba el Pegaso y qué pasó con ese equipo? órbita baja. Estaba en una órbita Leo. Era un nanosatélite, de hecho. O sea, quiere decir que físicamente era un equipo pequeño, pero según los reportes que nos indicaron las autoridades fue que chocó con basura espacial. Es verdad que hay basura espacial que, por ejemplo, de satélites que no se logran desintegrar correctamente en la atmósfera. Ciertos restos pasan a formar parte de basura espacial que en el peor de los casos provoca daños en otros satélites, como pasó según el reporte con Pegasus. Muchas gracias. Ya. A ver, entonces, antes de pasar al siguiente subtema, revisemos las preguntas que puedan tener con respecto a la tarea de la semana 1. Yo les había explicado brevemente lo que hay que hacer en cada uno de los ejercicios, pero pueda que hayan dudas puntuales ahora mismo de esa tarea. Díganme nomás. Yo tenía una pequeña consulta sobre un ejercicio. Bueno, me dice que hay que determinar la latencia en metros, en milisegundos, pero quería Ujú. saber si es que es de ida y vuelta o solamente de ida el ejercicio. A ver, verá, la latencia Porque, como tal es el tiempo de ida y vuelta de la señal, pero habría que ver qué dice el ejercicio como tal. sí, No sé porque si es... verá, el enunciado me dice determinar la latencia en milisegundos debido al trayecto de la señal de un sistema satelital que se opera a una frecuencia de 10 GHz y una distancia de la órbita en la que se encuentra el satélite sobre el nivel del mar es de 2000 a 23.142 kilómetros cuadrados. Kilómetros. Ok, Entonces, sí. de ahí, no sé, Es la no latencia. estaba. Sí, sí, le está pidiendo la latencia, entonces es el tiempo de ida y el tiempo de vuelta de la señal. O sea, en el resultado sería la latencia de ida y vuelta. Sí, calcula la latencia por 2 o cuando reemplace la distancia, no solo reemplace una vez ese valor, sino que multiplicado por 2 que le da lo mismo. Ah, ya, listo, eso nomás era la inquietud.
¿Algo más? ¿No tienen más preguntas de la tarea uno? Creo que estaba fácil, ¿no? Tendrán en cuenta las unidades en las que les pide que ingresen las respuestas. La resolución también de los ejercicios, consideren todos los decimales, pueden trabajar con algún script, MATLAB, Python, para que sea más preciso el cálculo. Lo que no deben hacer es redondeos. Había unos ejercicios que les pide, por ejemplo, calcular la distancia. Entonces, ahí sí puede ser sensible el resultado. Ustedes hacen el proceso inverso y vuelven a calcular, por ejemplo, la latencia. Pueden tener valores que están completamente alejados por temas de redondeo. Entonces, el único redondeo que tienen que hacer es al final, ya cuando escriban el resultado en el calificador aquí en el EVA. Ahí sí les recomendé utilizar al menos dos decimales sin redondeo. Gracias, Ángel. Ricardo, dígame. Inge, buenas noches. Una consulta. La clase de la semana uno ya está subida en el EVA. Le hago esta consulta porque yo recién me pude matricular el día de hoy. Sí, ya está subida la clase. Yo les había dejado unos mensajes. Aquí puede ver que está la grabación. Donde dice clase encuentro octavo B, está la grabación porque solo tuvimos clase el lunes. Entonces ahí les había detallado lo que es primero las diapositivas de la parte uno y nos centramos principalmente en ejercicios para que puedan elaborar esta tarea. ¿La tarea está disponible hasta qué día? Si me recuerdan, Hasta el Hasta viernes a el... las 6 de la tarde. viernes 6 de la tarde, ¿no? Recuerden subir también el procedimiento. De acuerdo, Inge, muchas gracias. Ok, entonces avancemos con el subtema 2. Estos ya serían los contenidos que corresponden a la semana 2 de estas 8 semanas que dura la asignatura. En subtema 2, el subtema es técnicas de acceso múltiple, fuerzas perturbadoras y cálculo de ángulos visuales. Veremos acceso múltiple, fuerzas perturbadoras y la parte en la que se centra la tarea de esta semana es cálculo de ángulos visuales. Dígame, Fernando. Ingeniero, buenas noches. Por consultarle, yo tengo aperturado el tema de los procedimientos hasta el miércoles. La tarea tengo en sí hasta el viernes 17, pero los procedimientos solo tengo hasta el miércoles 15. No sé si tal vez el día se encuentre mal. Déjeme ver si le tengo algún filtro. Por favor, hija. Ah, sí, aquí les he dejado un filtro a los del B15. No, debería ser 17 que envían cuestionario. Ahí estaría actualizado, Fernando. A ver, Muchas gracias, ingeniero. 1801. Ok, ahí sí está. Ya entonces avancemos con lo que es acceso múltiple. Estas técnicas de acceso múltiple son las mismas que habíamos revisado para telefonía celular. Veremos TDMA, FDMA, CDMA, pero aplicado a sistemas satelitales. El principio de funcionamiento de las técnicas, evidentemente, es el mismo, pero hay ciertas particularidades que tienen que ver ya con su uso en sistemas satelitales.
Primero, porque es necesario el acceso múltiple, porque se requiere que dos o más estaciones puedan conectarse a un canal de satélite que es básicamente el transpondedor. ¿Cómo se pueden conectar esas estaciones terrenas? Pues mediante multiplexaciones, que pueden ser multiplexaciones en frecuencia, en tiempo, por códigos. También pueden darse mediante multiplexación espacial o técnicas de acceso aleatorio que se llaman aloha. Eso es acceso múltiple, ¿no? Lo mismo que se requiere en telefonía celular, en el momento en que los celulares se deben conectar a una estación base para poder utilizar recursos y así poder transmitir y recibir información. Acá es lo mismo, pero con estaciones terrenas. Cada una de estas técnicas veremos que tienen ventajas, desventajas o particularidades, por eso es que hay unas que se utilizan más que otras. Las principales para sistemas satelitales son las que pueden ver aquí. Esta primera gráfica corresponde a FDMA, que lo vimos que en telefonía celular se utiliza en sistemas 1G. La segunda que ven aquí es TDMA, acceso múltiple por división de tiempo, y la tercera es CDMA, acceso múltiple por división de códigos. De las tres, la que más se usa es TDMA, porque TDMA es una técnica en donde se pueden asignar recursos de forma más eficiente a múltiples estaciones en este caso. Sí. CDMA todavía se usa también en sistemas, por ejemplo, GPS. Cuando ustedes activan el GPS en su teléfono para obtener las coordenadas en las que se encuentra su dispositivo, envían una señal codificada con CDMA. Los satélites envían una respuesta también codificada para que solamente la pueda leer el dispositivo que lo envió. Por eso se usa CDMA. Luego otros sistemas, por ejemplo, en redes VSAT, utilizan TDMA para datos. Se acopla muy bien a sistemas digitales. FDMA es una técnica que es poco eficiente, así como lo veíamos en sistemas celulares. Por eso es que no se usa mucho en los sistemas actuales. Otras técnicas SDMA. SDMA significa Space Division Multiple Access, que sería acceso múltiple por división espacial. Significa que un satélite se puede configurar con varias antenas de tal forma que la zona de cobertura la divide en áreas. Entonces, cada antena tiene sus coberturas específicas. Algunas se llaman spots de cobertura. Por eso es multiplexación por división espacial. Se divide el área geográfica en la que se va a dar cobertura en diferentes zonas mediante la configuración de las antenas. Eso es SDMA. Y Aloha, en cambio, es una técnica de acceso aleatorio. Quiere decir que las estaciones acceden a los recursos del satélite de forma aleatoria, con cierta probabilidad de colisión, pero justamente la técnica lo que hace es minimizar que exista esa colisión debido a que dos o más estaciones acceden al mismo transpondedor. A continuación les detallo un poco más de lo que sería FDMA, TDMA y CDMA. FDMA es el acceso múltiple por división de tiempo. En este gráfico pueden observar cómo es ese proceso de canalización que se utiliza en sistemas FDMA o que se utilizaba, porque como les digo, la tendencia es migrar a tecnologías TDMA o CDMA. En este espacio de frecuencia que se tiene disponible, lo que se hace es separar en canales, ¿no? Es la base de todo sistema basado en FDMA. Se separa en canales en frecuencia. Cada canal de frecuencia tiene un ancho de banda. Hay un canal al inicio que tiene un ancho de banda mayor, 160 kilohercios, porque se usa para señalización. Se llama CSC, canal común de señalización. Es el canal al que se van a conectar todas las estaciones para poder sincronizarse. Por eso se llama canal común de señalización. Los otros canales que ya serían canales que se utilicen para datos, entonces son de 45 kilohercios, como pueden ver. En total, aquí hay 800 canales.
De los 800 canales, no todos se usan, como indica por aquí, porque están cercanos al canal de señalización o porque están en este segundo grupo de 400 canales, al principio, al final. Entonces simplemente no se los usa para asignar a estaciones terrenas. Este modo de canalización específicamente es FDMA, pero se le conoce también como DAMA, que es acceso múltiple por asignación bajo demanda. Prácticamente aquí lo que se hace es ir asignando canales en función de los requerimientos que se tenga de estaciones terrenas. ¿Sí? O sea, en función de la demanda, justamente como dice su nombre. Así funcionan los sistemas Intelsat serie 4A y 5, que estos sí están operativos ahora mismo. Aquí pueden ver otro ejemplo de cómo es que las estaciones hacen uso de estos canales. Miren, aquí está el FS, el que en la lámina anterior decía canal de señalización común. Se llama así porque las estaciones A, B, C y D, etcétera, se conectan todas a ese canal para poder sincronizarse. Pero claro, otro canal es el que les debe permitir enviar o recibir información. Entonces, para eso existen los otros canales de los 800 que hay en total. Aquí, si se fijan, no están considerados esos que decía que no se usan porque se dejan como banda de guarda. Y aquí viene uno de los principales problemas de FDMA. Bueno, aparte de que en FDMA se deben dejar bandas de guarda entre canales para evitar interferencia, puede suceder que dos o más estaciones intenten acceder al mismo canal y al mismo tiempo. Eso provoca una colisión, ¿no? Por ejemplo, aquí la estación C con la estación D están intentando conectarse al canal 3, a frecuencia 3. O la estación C con la estación B están conectándose al mismo canal 1 y al mismo tiempo. Entonces ahí es cuando se presenta un problema conocido como distorsión por modulación cruzada. Es, en pocas palabras, distorsión por colisión. ¿Cómo se puede aliviar esto en parte? Es apagando soportadoras de frecuencia intermedia de los canales de estos de 45 kilohercios que no se usen, pero es un problema que está presente en sistemas de este tipo FDMA. Creo que no. Ya veremos que este problema no se presenta en sistemas TDMA porque aquí en TDMA, que es lo que sigue, se asigna un canal o un slot de tiempo a cada estación. Entonces ahí ya no sucede que pueda haber este problema de colisión, porque cada estación tiene asignado un slot temporal o una ranura temporal para transmitir o recibir información. Aquí pueden ver cómo es la trama TDMA. Sí, en forma general, luego les muestro una trama específica que se usa en sistemas satelitales. En la trama TDMA, al inicio se tiene una ráfaga de referencia o un preámbulo que se llama. ¿Qué tiene esta información? Son unos bits, todo esto es digital, hay unos bits de recuperación de portadora, de recuperación de tiempo de bit, un código de palabra única. Eso permite a las estaciones terrenas primero sincronizarse dentro de la trama y luego cuando leen la ranura que les corresponde o que les ha asignado, nuevamente tienen esta información, pero esto es para poder alinearse dentro de la ranura. Sí, si se fijan, es la misma información, los códigos que ven aquí son los mismos, pero esto le permite alinearse en la trama y lo de acá alinearse en la ranura. Y por supuesto, aquí estarían los bits de datos que le corresponden a esa estación, ya sean recepción o transmisión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Imaginen que la ranura 3 recibe toda la trama TDMA. Utiliza este primer bloque de información para sincronizarse dentro de la trama y con eso sabe exactamente el tiempo en el que inicia la ranura 3, que es la que le corresponde. A pesar de que reciben toda la trama, los sistemas de comunicación se diseñan para que solo puedan leer la ranura a la que están o que se les ha asignado.
Cuando ya lee la ranura 3, igual utiliza estos primeros bits para poder sincronizarse dentro de la ranura y luego ya puede leer lo que serían los bits de datos. Hoy en día TDMA es una de las técnicas de acceso múltiple que más se utilizan en sistemas satelitales. La razón es porque TDMA se basa en transmisión de paquetes. Entonces, como cada paquete viaja en slot temporales, se transmiten los paquetes que puedan enviarse en ese tamaño del slot. Lo que falta se envía en el siguiente slot y así sucesivamente, ¿no? Recuerden que van enviándose tramas constantemente en el tiempo. Cada estación terrestre transmite una ráfaga corta de una portadora modulada digitalmente durante una ranura precisa de tiempo dentro de una trama TDMA. Esto es importante, solo hay una portadora de estación terrestre presente en el transpondedor en cualquier momento y se evita así una colisión en la portadora de otra estación. Cada estación terrestre recibe las ráfagas de todas las demás estaciones, también como les decía, pero solamente debe seleccionar entre ellas el tráfico destinado a ella, excepto la primera parte que sí le permite sincronizarse dentro de la trama. Aquí pueden ver una trama que está estandarizada por la ITU, o no por la ITU, perdón, es por este organismo que se llama CEPT. Es un organismo europeo del sector de telecomunicaciones en donde estandarizó esta trama CEPT, que es la que usan los sistemas satelitales. ¿Cómo funciona? Primero, un canal de satélite está estandarizado con una duración de 62.5 microsegundos. Eso es un canal de satélite. Si vemos más adentro de este canal de satélite, vemos que en este canal de satélite hay muestras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la muestra 1 del canal 1. Luego iría la muestra 1 del canal 2, muestra 1 del canal 3, hasta la muestra 1 del canal 16. En total serían 16 canales. Este tiempo entonces corresponde únicamente a una muestra de cada uno de los 16 canales. A su vez, una muestra está conformada por 8 bits, que son 16 muestras PCM. Y esto de aquí que le estoy explicando también se verá con detalle en Comunicaciones 2 más adelante. 16 muestras PCM por 8 bits por muestra nos corresponden 128 bits. Sí, porque son 16 muestras en total de los 16 canales. En total, en este tiempo se enviarán 128 bits. Entonces aquí una pregunta. ¿Cuántos bits se enviarán en un segundo? Hagan esa regla de 3. En un segundo se envía, perdón, en 62,5 microsegundos se enviarán 128 bits. En un segundo, para poder saber la velocidad en bits por segundo, ¿cuántos bits se envían? Hagan el cálculo. ¿960.000 tal vez? No, No. 2.048.000 bits o ujú. 256.000 bytes. En megabits por Ah, segundo, era ¿cuánto bits, no, sería? perdón. 2.048 megabytes. Ya. Un momento para...
Hasta eso terminen el cálculo los demás. Quiero crearles esta actividad interactiva para que ustedes ingresen manualmente la respuesta. A ver, entonces les voy a compartir el enlace. Ahí lo tienen un enlace en el chat del EVA, perdón, del Zoom, donde supongo que les aparecerán las actividades que ya trabajamos la semana pasada, ¿cierto? Si me pueden confirmar. Bien, eso. Si les aparecen las actividades que ya trabajamos la semana pasada y que ustedes Sí. ya contestaron, sí, ¿no es cierto? Y en la parte final, en este momento les voy a habilitar una pregunta más. Descargó una pregunta que dice, calcule la tasa de bit por canal en megabit por segundo según la trama set. Ahí ingresen sus respuestas y recuerden que esta herramienta es la que nos han pedido que utilicemos algunos profesores para verificar la interactividad de ustedes. Entonces, ahí ya, si escriban nomás, aquí quedará luego un reporte de todas las personas que contestaron. Como es una pregunta numérica, entonces se compara con la respuesta correcta que está ingresada. Veo que dos ya ingresaron. ¿Les aparece calificación quizás? No. Ustedes solo envían y no pueden visualizar nada más, me parece. O sea, se obtiene un puntaje, Ah, ¿cuánto le parece? 10. 10 puntos. 10 puntos. Claro, si está bien contestada, entonces serían 10 puntos y supongo que si está no le marca cero. Ya, eso entonces ahí pueden ustedes ingresar esa respuesta, como les digo, y de paso queda registrado lo que sería su interacción con respecto a esta pregunta que hemos hecho. En realidad la respuesta estaba aquí mismo en la diapositiva, no sé si le pudieron ver, pero aquí al final les dice la tasa de bit correspondiente según esta estructura de la trama set. Un canal equivale a 62,5 microsegundos. Haciendo el cálculo para los 16 canales, se tiene 128 bits, pero en este tiempo
Entonces, en un segundo, ¿cuántos bits se pueden enviar? Es una regla de tres simple y les quedaría este resultado, ¿no? Los 2.048 megabits por segundo. Eso sería un canal de satélite. Ahora, existen en comunicaciones lo que se conocen los incrementos de bits. En total, según este formato, hay 32 incrementos de estos 128 bits. Eso quiere decir que básicamente la duración de la trama quedaría por aquí en los 2 milisegundos que se establece por estándar. Sí, les repito, aquí un canal de satélite con una muestra por canal equivale a los 62,5 microsegundos. Si consideramos incrementos de estos 128 bits, en total consideramos básicamente desde lo que sería la muestra uno, la muestra 2, la muestra 3, etcétera. Hasta la muestra sería 32. Entonces tenemos 2 milisegundos, que es la duración de la trama. Luego, se utilizan también lo que se llaman bloques de multiplexado, primario SEPT, con 2 milisegundos de tiempo de acumulación, y con eso es que se logra una tasa efectiva ya de todo el sistema TDMA de 120,83 megabits por segundo. Ya, esto ya sería de todo el sistema considerando los bloques de multiplexado. Esto de bloques de multiplexado también se verá en una asignatura, creo que es sistemas de transmisión, o lo están viendo. La otra materia que toman, si no me equivoco, es sistemas de transmisión digitales. O no, en este momento uno. Televisión Televisión digital. digital tenemos ahorita, magistro. Estamos bien. Entonces en el momento 2 les toca comunicaciones 2 y sistemas de transmisión digital. ¿Han visto en el SIGE? En sistemas de transmisión digital van a poder revisar con detalle esto de los acumuladores, bloques de multiplexado. Sí, para diferentes formatos de trama, SDH, PDH. Esta tasa de aquí de 2.048 megabits por segundo corresponde en telecomunicaciones a una tasa de transmisión que se le conoce como un E1. Es un nombre técnico para esta velocidad de transmisión. Podríamos hablar, por ejemplo, de 10 E1s, sería 20,48 megabits por segundo. O de 12 E1s, más o menos 4 megabits por segundo. Sí, también existen los T1s, que en cambio son 1.5 megabits por segundo. Ok, entonces toda la información que ven aquí con respecto a la trama CEP es porque así está estandarizado por este organismo que les mencioné acá. Tendrán en cuenta el tiempo de la trama, 2 milisegundos. No confundirse con lo que es un canal de satélite nada más, sino el tiempo total sería los 2 milisegundos que está abajo, luego de considerar los 32 incrementos. ¿Cuáles son ventajas de TDMA? Se reduce la distorsión por intermodulación. O sea, ya no existe ese problema de FDMA, de que varias estaciones se conecten al mismo canal al mismo tiempo, porque tienen una ranura asignada. Entonces ya no se presenta ese problema en estos sistemas TDMA. TDMA se adapta mucho mejor a los sistemas digitales, como les mencioné. Una desventaja, aunque con la tecnología actual esto no lo es que se requiere una sincronización precisa, ¿no? Porque cada estación debe saber qué ranura leer y debe sincronizarse correctamente dentro de la trama. Eso involucra una mayor sincronización, pero como les digo, con la tecnología digital actual, esto no es un problema. Y luego tenemos CDMA. CDMA es acceso múltiple por división de códigos. Aquí en estos sistemas se utiliza todo el ancho de banda durante todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es que se separan las comunicaciones? Mediante códigos.
Aquí pueden ver un bloque de transmisión y un bloque de recepción basado en CDMA. Aquí sin entrar en demasiado detalle, porque esto también está planificado para que lo puedan ver en comunicaciones 2 con detalle, es que la clave aquí evidentemente serán los códigos. Estos códigos que son similares a los que se usan en WCDMA en sistemas celulares 3G, tienen la característica, recuerdan que lo veíamos, que expanden la señal. Se llama también códigos de ensanchado y hacen que se puedan distribuir en un espectro más grande. Cada estación tendrá un código específico, el cual lo conocerá también el satélite, de tal forma que todas las comunicaciones que sean enviadas a una estación terrena en específico utilicen ese código, o viceversa, cuando la estación terrena transmite información hacia el satélite, entonces utilizará ese código CDMA. Aquí un proceso necesario que se hace es hacer una correlación que pueden ver aquí en los receptores. Se hace un proceso de correlación. El satélite, por cierto, aquí lo único que funciona es como un repetidor, ¿no? Recibe una señal, amplifica, la filtra si es necesario, pero no hace un cambio de códigos. El código es el mismo. En el receptor se hace un proceso que se llama correlación. La correlación no es más que una comparación entre la señal que recibe con el código de esa estación. Esa operación, si es que no es el código correcto, básicamente no permite recuperar la señal, se recibe una señal de ruido. En cambio, si es que es el código correcto, entonces sí se puede recuperar la señal porque específicamente estaba enviada para esa estación terrena. No sé si aquí tengo un gráfico, sí. Bueno, eso es lo que les mencionaba de los códigos. Es igual a un sistema digital, por eso utiliza portadoras PSK. Aquí les explico rápidamente cómo es este proceso de correlación o comparación. Tenemos dos casos. El primero es cuando esa señal que recibió una estación terrena sí estaba codificada con el código de esa estación. En cambio, lo de abajo es cuando la señal que recibió estaba con un código que corresponde a otra estación terrena. Las operaciones que se hacen aquí de correlación, como les menciono, son funciones de comparación que se hace con el código de producto que maneja la estación terrena con respecto al código de pulso recuperado, que dice acá. Aquí es una comparación nivel a nivel, ¿no? Esto que ven aquí, 1 menos 1 son niveles de señal, más 1 voltio menos 1 voltio. Si son iguales estos dos niveles, entonces aquí pasa un 1, como pueden ver. Y en cambio, si son diferentes estos dos niveles, esa comparación, si son diferentes, pasa un menos 1. Aquí son iguales los 6, se suman y tenemos una señal de más 6 voltios. Y acá, en cambio, son menos, tenemos una señal de menos 6 voltios. Un 1 lógico se representará entonces con más 6 voltios, un 0 lógico con menos 6 voltios. ¿Qué pasa acá? Acá vemos en cambio que el código es código ortogonal. Ortogonal significa que es un código que corresponde a otra estación. Entonces, al momento de hacer esta comparación, ustedes pueden ver que la misma regla de acá. Si son iguales esos dos niveles, pasa un 1. Y si son diferentes, pasa un menos 1. Entonces aquí pasa 1, 1, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Al momento de sumar estos 6 niveles, nos queda 0. Igual acá. ¿Sí? Eso quiere decir que esta información que recibió esa estación, al momento de hacer esta operación con el código que maneja la estación, devuelve una señal de ruido, 0 voltios. Los sistemas CDMA son relativamente seguros. Una desventaja de los sistemas CDMA es que los códigos son finitos. O sea que si es una red donde hay múltiples estaciones utilizando CDMA, entonces puede llegarse a saturar.
Depende también de la capacidad que tenga el sistema para conectar a N usuarios. Eso con respecto a técnicas de acceso múltiple. ¿Alguna consulta tal vez? Recuerden, la técnica que más se usa es TDMA. La que menos se usa hoy en día es FDMA, aunque fue de las primeras que se usó. Como tiene esas desventajas que les comenté, había que explorar otras como TDMA y CDMA. Lo siguiente que nos corresponde ver es fuerzas perturbadoras. Fuerzas perturbadoras hace referencia a fuerzas externas y veremos también fuerzas que tienen que ver como tal con el satélite, que pueden provocar un mal funcionamiento de todo el sistema satelital. Entonces, como fuerzas externas podemos mencionar a la propia gravedad de la Tierra, que de hecho es la fuerza perturbadora más importante. Esto es un poco irónico porque un satélite se encuentra en órbita gracias a las fuerzas gravitacionales que ejerce la Tierra, que ejerce la Luna, que ejerce el Sol. La fuerza gravitatoria que más le afecta, pues evidentemente es la de la Tierra. ¿Por qué es un problema? Porque la Tierra no es como lo solemos ver en algunos libros o imágenes, como una esfera perfecta, sino que es, por ejemplo, achatada en los polos, así como ven en esa imagen. ¿Eso en qué influye al satélite? ¿En qué le puede afectar? ¿Alguien podría mencionarlo? Podría afectar la línea de vista. No te habría problema en realidad con línea de vista, sino más bien con la posición del satélite. ¿Por qué creen? Recuerden que la Tierra no es una esfera perfecta. ¿Qué pasaría entonces con la gravedad? Se volvería irregular. Exactamente, Víctor. Sí. Los efectos gravitatorios no serían iguales en las órbitas en donde están desplazando los satélites. Eso quiere decir que los satélites se tienden a inclinar, se tienden a mover sus antenas y eso genera problemas de recepción de señal, o sea, básicamente genera pérdidas por desapuntamiento de antenas, por inclinación del satélite o incluso movimiento del satélite con respecto a la órbita en la que debería estar. Por eso es que se utilizan los motores que les mencionaba de un satélite para poder corregir esa posición desde tierra. Igual, un satélite tiene antenas con sensores de tierra. Eso garantiza que siempre las antenas estén apuntando en la dirección de la Tierra. Recuerden, la fuerza gravitatoria más importante es la propia gravedad de la Tierra. Y luego, por supuesto, también están los efectos que genera la Luna y el Sol. Son efectos también gravitatorios, pero por la posición en la que se encuentran, como dice aquí, son mínimos comparados con los de la Tierra, pero existen. Producen también una ligera inclinación del satélite con respecto al plano ecuatorial. El hecho que se incline el satélite, dependiendo de los grados de inclinación, hace que las antenas ya no estén correctamente alineadas. También hay otros efectos que pueden alterar su funcionamiento correcto, por ejemplo, la radiación solar. La radiación solar, fíjese que es también un aspecto positivo porque permite, por ejemplo, cargar las baterías que tienen los satélites gracias a los paneles fotovoltaicos. Pero puede generar un problema porque un satélite tiene elementos o componentes de telecomunicaciones que pueden verse afectados. Incluso la radiación solar puede causar problemas en sistemas terrestres, no se diga un satélite. Luego, partículas cósmicas que incluso aquí podríamos incluir la basura espacial que mencionábamos antes que afectó al satélite ecuatoriano, u otras partículas que por la velocidad a la que viajan en el espacio pueden provocar daños serios a un satélite. Y los eclipses. Los eclipses también
son un problema porque podrían afectar a la normal carga o generación de energía de las baterías solares que tienen los satélites. Aquí les he dejado un enlace que es una calculadora de interferencia solar de Intelsat. Nos dice que en algunas épocas del año la energía del Sol puede interferir en la señal de un satélite durante pocos minutos. Este fenómeno es denominado interferencia solar. Mediante esta calculadora de interferencia solar se puede estimar los periodos en los que la señal del satélite podrá estar potencialmente degradada, determinar el apuntamiento de las estaciones terrenas y poder identificar cuándo nuestros satélites pueden verse afectados. Esto es para los satélites que pertenecen a esta corporación Hispasat. Entonces aquí ustedes seleccionan el satélite de interés, por ejemplo, el Amazonas 5. Aquí les aparece la coordenada de longitud en la que se encuentra, 61 grados oeste. De latitud no nos dice nada porque es un satélite geoestacionario, entonces la latitud sabemos que es cero. ¿Desde dónde se va a apuntar a ese satélite? Aquí pueden seleccionar, por ejemplo, Ecuador. Aquí hay unas ciudades que están por defecto también que pueden seleccionar, por ejemplo, desde Quito. Es que no está la ciudad, pueden incluir ustedes aquí la coordenada. Pueden definir la banda de frecuencia con la que se va a trabajar, por ejemplo, banda KU. Pueden seleccionar la estación del año. Pueden definir la antena que tengan en la estación terrena en metros. Por ejemplo, es una antena de estos platos parabólicos de TV satelital de 0,5 metros o 50 centímetros. El año. Y aquí al poner calcular les despliega la información de la fecha prevista de la interferencia solar. Sí, aquí podemos ver que estos problemas de interferencia estaban previstos para marzo. Hora de inicio, hora de finalización. Sí, entonces básicamente Hispasat pasa esta información a sus clientes para que puedan tener en cuenta posibles efectos de la interferencia solar en sus sistemas de comunicación. Y esto va a depender del tipo de satélite, depende de la posición en la que está la estación terrena, del tamaño de la antena, de la banda de frecuencia. Puede depender de estas fechas previstas de interferencia solar. ¿Sí? Y otras fuerzas perturbadoras que también pueden afectar el normal desempeño de un sistema de comunicación satelital sería el efecto multipactor y el efecto corona. El efecto multipactor se produce, como dice aquí, por la generación de descargas electrónicas en condiciones de muy baja presión como son las del espacio. Esto tiene que ver porque un satélite evidentemente tiene componentes en sus sistemas de comunicaciones que trabajan con RF, con radiofrecuencia, con sistemas de microondas. En el peor de los casos, el efecto multipactor puede provocar un daño total en lo que es el sistema de comunicación del satélite. ¿Por qué se produce el efecto multipactor? Como dice aquí, por las condiciones de muy baja presión. Ustedes en un sistema terrestre, ¿qué solución consideran para evitar, por ejemplo, descargas electrónicas, descargas atmosféricas, Para rayos. los pararrayos? En un satélite está claro que no se puede utilizar un pararrayos, entonces, o sistemas de puesta a tierra en general no se pueden utilizar, entonces ahí es cuando se presenta este efecto multipactor. Se debe a campos electromagnéticos muy intensos, como los del espacio, la emisión secundaria de electrones por
que es propia de los materiales con los que se construye el satélite. Incluso puede depender de la geometría, como dice aquí, de los componentes que se use. Entonces, influye el tipo de material con el que se fabrica el satélite, antena, por ejemplo, o los otros sistemas, y la geometría que tienen esos elementos. Hay geometrías que pueden ser más compatibles con la generación de descargas, entonces todo eso se tiene en cuenta al momento de la fabricación. Un satélite, si se ve afectado por estos efectos, no se puede reemplazar, no se puede arreglar tampoco en el espacio. Por eso es que se tiene en cuenta al momento de su fabricación. Incluso el color de los materiales que se usa puede afectar. Como saben ustedes, hay colores que son más compatibles con la reflexión de luz, otros colores absorben más luz, entonces eso también se tiene en cuenta al momento de la fabricación del satélite. Eso es el efecto multipactor. Luego el efecto corona. El efecto corona también está relacionado con el uso de bandas de frecuencia en microondas que se utilizan en sistemas satelitales. Esto ocurre cuando hay un rápido crecimiento de la densidad de electrones libres en el dispositivo cuando es ionizado el aire por causa del choque entre electrones, dice aquí. En otras palabras, es el efecto que se produce cuando la señal deja la antena y se propaga por el aire hacia la estación terrena, ¿no? En ese punto, cuando la señal literalmente deja la antena, que es el medio físico, y ya se va a propagar, ahí es cuando se presenta este rápido crecimiento de la densidad de electrones. Las consecuencias de este efecto corona pueden ser muy dañinas para un satélite, pueda que afecte únicamente a la fuente de alimentación, porque la potencia de transmisión disminuye, y en el peor de los casos, como aumentará significativamente la temperatura de ese satélite, puede producirse una destrucción completa del satélite. O sea, en otras palabras, el satélite puede explotar por este efecto corona. ¿Cómo se soluciona? Pues eso también se puede controlar al momento de la fabricación y esto sí se puede calibrar, ¿no? Cuando ya esté en uso mediante señales de telemetría, hay que mantener una potencia máxima menor a 3 dB de la potencia de ruptura experimental medida. O sea que cuando se fabrica el satélite se mide de forma experimental cuál es la potencia de ruptura. A partir de ahí se define que la potencia máxima a la que funcione sea 3 dB por debajo de la potencia de ruptura. ¿Recuerdan a qué equivale estos 3 dB en porcentajes? A la Estos mitad. a la mitad, ¿sí? Correcto. Cuando hablamos de 3 dB por debajo, nos estamos refiriendo a la mitad. Entonces, si yo les pregunto, en un satélite se midió que la potencia de ruptura experimental medida es de, por ejemplo, hagámosle primero en vatios. Se midió que la potencia de ruptura experimental es de 500 watts. La de ruptura. ¿A qué potencia máxima podría trabajar este satélite para evitar el efecto corona? En vatios, ¿cuánto sería la potencia máxima a la que debería operar? Sí, a 200. ¿Cuánto? Díganlo nomás. Ya dijeron antes a cuánto equivalen estos 3 dBs. A 250 sería. 250, claro. En lineal es dividir para 2. Ajá. Pero si en cambio yo les hubiera planteado como que la potencia de ruptura experimental medida es de unos 25 dB watts, ¿cuánto sería la potencia máxima a la que debería operar para evitar el efecto corona? ¿Cuánto es la mitad de 25 dB watts?
¿Cuánto es la mitad de 25 dB watts? No serían 22. Ujú. Dicen los demás, ¿cuánto es? Si lo tienen claro esto. Entonces, en comunicaciones uno ya vieron esas conversiones de unidades. ¿Cuánto es para los demás la mitad de 25 dB watts? Igual 22 de watts. 22 dB watts, sí. Espero que todos lo tengan claro porque estas ya son preguntas de examen complexivo que dan después. Como dice la regla, debe ser menor a 3 dB. Bueno, aquí era restarle 3, ¿no? 25 menos 3, 22. En lineal equivale a la mitad, entonces ahí no era 497, sino era 500 menos, o 500 dividido para 2, perdón, la mitad. Sí, eso hay que tener en cuenta cuando trabajamos en decibelios. Los 3 dB equivalen a la mitad. Si fuera a aumentar 3 dB, en cambio sería el doble de la potencia. Y luego nos queda el cálculo de ángulos visuales. Bueno, esto veremos nada más la primera parte, pero el procedimiento completo y aplicación de estas fórmulas ya lo dejamos para la siguiente sesión, donde también van a tener un tiempo para poder realizar la tarea de la semana 2. El cálculo de ángulos visuales tiene que ver con dos ángulos. Uno que es el ángulo vertical, el de elevación al que deben apuntar la antena, y el otro el ángulo de azimut, que en cambio es el ángulo horizontal. Con esos dos ángulos ustedes pueden apuntar a cualquier satélite en el espacio. Está claro que este cálculo se lo hace para satélites geoestacionarios, porque recuerden que esos satélites geoestacionarios siempre están apuntando en la misma dirección sus antenas. Para satélites de órbitas LEO, de órbitas MEO, que dan varios recorridos a lo que sería la Tierra, ahí en cambio esos satélites, como veíamos, trabajan en equipo, trabajan en relevo. Fabricante les podría decir una dirección tentativa en la que deberían colocar su antena, pero básicamente esa antena se va a ir conectando a diferentes satélites según la hora del día. Incluso algunas antenas, como las de Starlink, por ejemplo, de Internet satelital, son antenas móviles. Tienen unos sensores y unos receptores para poder alinearse de mejor forma a los satélites según la posición en la que se encuentren. El cálculo específico que vemos acá es para satélites geoestacionarios porque son los que están en una posición fija relativa a la posición de la Tierra. Ok, primero, para poder aplicar las fórmulas es importante que ustedes tengan en cuenta lo que son las coordenadas de latitud y longitud que se requiere para luego reemplazar en las fórmulas. Obviamente, estas coordenadas de latitud y longitud en las que se encuentra un satélite son relativas a las coordenadas de la Tierra. Sí, igual hablamos que un satélite se encuentra a una latitud y una longitud específica, pero con respecto a la de la Tierra. Justamente a esa proyección que pueda haber le llamamos un punto subsatelital. Por ejemplo, si miramos aquí en el Ecuador, donde está la latitud 0 grados, un satélite geoestacionario estaría en esta posición con respecto a este gráfico. La latitud, porque luego la longitud ya depende de la posición en la que esté el satélite en esta órbita ecuatorial. Pero la latitud es 0 grados. Si es que son satélites geosíncronos, el punto subsatelital cae en la línea ecuatorial, como ven aquí, y los satélites geosincrónicos se ajustan sus ángulos una sola vez. Bueno, sería más bien las antenas de la estación terrena con respecto a un satélite geosincrónico se ajusta una sola vez.
¿Ok? Latitud. Entonces, latitud lo medimos con respecto a estas líneas horizontales en el globo de la Tierra. Tenemos latitud norte, tenemos latitud sur, ¿sí? Latitud norte, latitud sur. De 0 a 90 grados hacia el norte o de 0 a 90 grados hacia el sur. En cambio, la longitud se mide con respecto al meridiano de Greenwich. Sí, antes la latitud se mide con respecto al ecuador, ¿no? Con respecto a 0 grados. En cambio, la longitud se mide con respecto al meridiano de Greenwich, que ven aquí. Hacia esta dirección tenemos dirección este y hacia la otra dirección pues tenemos la dirección oeste. Si quieren verlo de otra forma, hacia la derecha es el este, hacia la izquierda es el oeste. El recorrido de la longitud, en cambio, va de 0 a 180 grados. De 0 a 180 hacia el este, de 0 a 180 hacia el oeste. Sí, a diferencia de la latitud que va de 0 a 90. Esto también se puede manejar con signos. Y esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta al momento de reemplazar en las fórmulas ese signo. Podríamos hablar de, por ejemplo, aquí una estación terrena, una estación terrena aquí en Estados Unidos, o no sé si estoy en México, en esta posición, 30 grados hacia el norte, ¿no? Claramente estamos a 30 grados norte, pero también se podría representar como una latitud de más 30 grados. Con este signo más, damos a entender que es una latitud hacia el norte. Y lo contrario por acá. Vamos a este punto de aquí, que se puede representar como una latitud de 30 grados sur, con la letra S. O lo que es lo mismo, una latitud de menos 30 grados. Con este menos, si es que es latitud, estamos indicando que está hacia el sur. Fíjense que la diferencia es literalmente pasar de un punto a otro punto en la Tierra en función del signo. Es que es latitud, pasamos del hemisferio norte al hemisferio sur con un cambio de signo. Y obviamente los cálculos que hagan o obtengan mediante las fórmulas estarán mal. En lo que es longitud, también tener en cuenta que se puede manejar con signos hacia el este, hacia el oeste. Si es que es hacia el este es positivo, si es que es al oeste es negativo. Podríamos hablar, por ejemplo, de una longitud de 120 grados hacia el este o de más 120 grados. Podríamos hablar de una longitud de 60 grados hacia el oeste o lo que es lo mismo menos 60 grados. Entonces tener en cuenta este signo para que luego puedan sustituir adecuadamente en las fórmulas que vamos a ocupar. Esto es importante porque, como les digo, no solamente un satélite se indica su posición en función de latitud y longitud, sino también obviamente la estación terrena. Si, por ejemplo, queremos apuntar una antena desde aquí, que yo estoy ahora mismo en la Universidad de Israel, debemos averiguar cuáles son esas coordenadas, dónde está la estación. Y luego averiguamos cuáles son las coordenadas en las que está ese satélite. Del satélite solo necesitamos la longitud, porque recuerden que la latitud es de 0 grados. Dicho eso, el procedimiento que vamos a seguir, o antes de ver las fórmulas, son dos ángulos, aunque esto ya les mencioné, el ángulo de azimut y el ángulo de elevación. El de azimut es el ángulo horizontal y el de elevación es el ángulo vertical. Con esos dos ángulos ustedes pueden apuntar a diferentes satélites. ¿Cómo se pueden calcular estos dos parámetros? Utilizando gráficos que en algunos libros, como el de Wade-Thomasy,
Se pueden aplicar fórmulas, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, y mediante aplicaciones web o móviles. Por ejemplo, SatFinder es una aplicación que pueden instalar en su teléfono. Pueden utilizar otras herramientas como, creo que por aquí les dejé el enlace. No, pero busquémosla aquí. Sí, para su teléfono lo pueden encontrar como SatFinder en el Play Store. De hecho, ahí utiliza, por ejemplo, los sensores que tiene el teléfono para ayudarles a hacer un apuntamiento con mayor precisión. Los resultados que nosotros obtengamos mediante la aplicación de las fórmulas, ustedes los van a poder comprobar con esas herramientas. Sí, tanto con el SatFinder como la otra. Creí que les he dejado el enlace aquí, pero no está. Ya les reviso para la siguiente sesión. Es una herramienta web, o sea, no tienen que instalar nada, sino que acceden a la URL nada más y en función de los parámetros que configuren en esa herramienta, entonces pueden calcular el ángulo de azimut y el ángulo de elevación. El procedimiento como tal son 5 pasos. Primero hay que determinar la longitud y latitud de la estación terrestre, o sea, desde dónde quieren apuntar al satélite. Luego determinar la longitud del satélite de interés. Solo hace referencia a la longitud porque la latitud es cero. Luego hay que calcular un parámetro delta L, que es la diferencia entre las longitudes del satélite y de la estación. Cuarto, ya es cuestión de aplicar la fórmula para el ángulo de azimut, que es esta, y ángulo de elevación, que es esta fórmula de acá. Bueno, el orden del cálculo de azimut y elevación es indiferente. Se puede calcular primero cualquiera de los dos. Hay que tener en cuenta que para el ángulo de azimut, es este de aquí, se puede requerir hacer una corrección. Y justamente aquí pueden ver que dice phi prima. Entonces, para tener phi, que es ya finalmente el ángulo de azimut, dependiendo de la posición en la que se encuentra la estación con respecto al satélite, puede requerir alguna corrección. Únicamente no se requiere corrección si es que la estación está en el hemisferio sur y al oeste del satélite. Eso también hay que tener cuidado para saber la posición de la estación terrena con respecto al satélite. Y no al revés, no al satélite con respecto a la estación, porque según eso hay que hacer estas correcciones. Para el ángulo de elevación no se hace ningún tipo de corrección. Como son funciones trigonométricas, tengan en cuenta que hay que trabajar con grados. Si su calculadora está en radianes, les va a dar otros resultados. Para la siguiente sesión dejamos estos ejercicios que están planteados aquí. Y la tarea de la semana 2 consiste ya en ejercicios que tienen que ver con cálculo de ángulos visuales para unos problemas que les van a cargar en el enlace de la tarea de la semana 2. La próxima sesión, como son 2 horas, entonces ahí tendrán un tiempo para que ustedes puedan avanzar ya con la resolución de esos ejercicios. Sí, pero todavía falta hacer unos ejemplos. ¿Preguntas que tengan? Tal vez magíster no es relacionado a la materia, Ujú. pero le escuché que hay algo del tema del examen complexivo. Pero eso es Wilson cuando termine en noveno. No se Sí, sí, estresen justo todavía. eso era. No sé si tal vez usted un minutito se puede tomar para explicarme. ¿Todos damos el examen complexivo?
Hay excepciones si es que hacen proyecto PIC, que es proyecto integrador de carrera. Eso es PIC, básicamente es una tesis, ¿no? Ok. O sea, solo tesis. Si es que usted cumple con ciertos requisitos, como creo que en este semestre justamente les asignan tutores para que puedan trabajar, si es que es el caso. Debe tener un promedio de 8,5 que lo validan con la coordinación de carrera y también cierta experiencia en actividades de investigación según los instructivos de la institución. Si es que cumple con esas condiciones y si usted desea, puede trabajar para titulación solamente con un proyecto de fin de carrera. Es una tesis. En cambio, la otra opción, que es la que la mayoría hace, es la del examen complexivo más un caso práctico. Es un ejercicio que ustedes vienen acá a la universidad y en 3 horas tienen que desarrollar lo que les asigne el docente que esté a cargo. La otra opción que le menciono, Wilson, del proyecto PIC, proyecto integrador de carrera, significa PIC. Esa opción solamente puede trabajar si es que cumple con esos requisitos que le mencioné. Y claro, aparte de las del promedio de las calificaciones, lo Ujú. otro, ¿cómo puedo analizar o cómo podría saber si soy apto? Eso igual es con la coordinación de carrera, con la magíster Coral. Ella verifica, o usted podría indicar, por ejemplo, si usted es tecnólogo, ya hizo alguna publicación antes, o ahora mismo en la Universidad de Israel está trabajando con algún profesor en alguna investigación, ha participado, por ejemplo, como ayudante de cátedra y ha tenido algún aporte o colaboración con el docente. Todo Ok. eso puede sumar. Ah, ok. Perfecto. ¿Listo? ¿Algo más? Dije, disculpe, bajo su criterio, ¿cuál de los dos más o menos nos saldría un poco más recomendable tratar de aplicar? Es que eso sí es bien relativo. Yo, por ejemplo, preferiría hacer un PIC, un proyecto integrador de carrera, porque eso, por ejemplo, les puede servir después si es que quieren, bueno, con una maestría igual en ambas modalidades pueden ser una maestría. A veces para programas doctorales, uno de los requisitos es una tesis hecha, por ejemplo, en el grado que esté relacionada con el programa doctoral. Si es que ustedes hacen examen complexivo más caso práctico, ahí no hay un proyecto como tal, una tesis que se entrega. En cambio, en el PIC sí. Entonces eso puede ser un aspecto diferenciador. La otra opción también, si no quieren complicarse con un examen, por ejemplo, que es el examen complexivo, y solamente quieren trabajar más bien en un proyecto, en todo este noveno que es que se dedican a eso, podría también ser más práctico el caso práctico. El caso práctico más complexivo. Recuerden que son dos cosas y tienen un peso de 50% cada uno. Cuando optan por caso Caso, práctico, básicamente no tienen que hacer un proyecto en el transcurso del noveno semestre, sino que ya para un mes antes de que tengan que dar el caso práctico, les indican las áreas en las que pueden dar ese caso práctico y unos temas tentativos. Las actividades puntuales ya les entregan ese día cuando van o cuando vienen o bien a la universidad. Allí les dice, hay que hacer esta simulación, hay que hacer esta implementación y un más el ejemplo examen, tal ¿no? vez, Magister, que nos pueda brindar como para tener un poco más claro esto. De casos prácticos. Sí, por favor. Hay tres áreas. Hay el área de comunicaciones, el área de electrónica y el área de redes de datos. Entonces, en el área de redes de datos es lo que ya, por ejemplo, han trabajado con los profes de redes, con Tania, Javier. Ejercicios como los que justamente les plantean allí en esos cursos o asignaturas de redes, les plantean como un caso práctico para que lo resuelvan en 3 horas. Si es que optan por electrónica,
pues podría, no sé, es que el docente a cargo es el que planifica todo, no es lo mismo todos los semestres, obviamente. Les puede decir que hagan algún control PWM de un motor o con una interfaz HMI, ese tipo de cosas, pero deben hacerlo en esas 3 horas. De comunicaciones, el semestre pasado, por ejemplo, Flavio trabajó con simulación en NS3 de redes Wi-Fi. Esas son opciones, ¿no? Pero la diferencia con respecto a un PIC, a una tesis, es que no es que están todo noveno semestre desarrollándolo, sino que es ya en el último mes prácticamente que ustedes conocen lo que primero les dicen unas indicaciones de temas tentativos y luego ya deben seleccionar uno, pero las actividades puntuales las hacen en esas 3 horas. Eso es el caso práctico y el otro 50% es el examen complexivo. Sí. Gracias, Magis. Próximamente ya les haremos llegar alguna encuesta, un formulario para que ustedes puedan ingresar y en función de eso se les indica el área, por ejemplo, en la que puedan dar el caso práctico. Los que estén interesados en proyectos PIC o tesis también deben hacer la consulta a la dirección de área, a la coordinación y dirección de área puede ser a las dos para que verifiquen primero si es que es viable. Muy bien, entonces continuamos el miércoles, si no me equivoco, con el paralelo B. Que les vaya muy bien. Buenas noches a todos. Igualmente. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, magister.